Compañero de trabajo sabatino Alejandro Tovar. El hombre vino con las pilas puestas, como se dice, después de un mes de descanso. Bueno, dice es que el tiempo se hace muy corto, ¿no? Que es la otra parte, ¿no? En la moderación y conducción, Ligia Perdomo, perdón, y quien les habla, Edesio Brito Escobar. Nos vemos y escuchamos por internet, por RCR750 en toda la plataforma, vía Twitter, Instagram, Facebook y por rcr750.com, nuestro portal. Como lo hacemos cada semana, también en esta oportunidad, este equipo periodístico les exhorta a suscribirse en nuestro portal YouTube RCR750. Repetimos, el portal de la casa. También a comunicarse con nosotros cuando lo deseen hacerlo, para sugerirnos, recomendarnos, plantearnos la posibilidad de algunos temas que se nos hayan podido pasar, que no lo hemos asumido con la responsabilidad de los casos, y desde luego porque a veces no es solamente la voluntad nuestra la que se plantea en función del interés en invitar a alguien, sino también en que ese alguien pueda atender nuestra invitación. Pero en todo caso sí les sugerimos que cuando quieran hacerlo, escríbanos a la otra vía @gmail.com. Hemos entrado en uno de los meses de la evaluación del sector empresarial venezolano, el mes de junio, y tiene que ver, desde luego, para nosotros un planteamiento que nos hicimos cuando estábamos al comienzo de este programa y que lo tomamos como referencia para justamente darle un tratamiento de evaluación al trabajo de los dirigentes empresariales. En Venezuela, lamentablemente, pesa con mucha fuerza el comportamiento, las decisiones y el manejo del Estado venezolano a partir de lo que significa la relación del dirigente político con la institución del Estado. Es por eso por lo que cuando uno a veces habla sobre un dirigente empresarial, muchas personas dicen, ¿y quién es ese? Y uno tiene a veces que explicar quién es ese. Imagínense lo que para nosotros significa que estemos arrancando el mes con la invitación nada más y nada menos que del presidente de Fedecámara, Carlos Fernández Gallardo. Carlos Fernández es un empresario de gran monta, como decimos. Y cuando decimos de gran monta, hablamos es de la multiplicidad de desempeños que ha tenido. Y desde luego con una actividad que para nosotros, que hemos tenido la responsabilidad profesional de hacerle seguimiento al esfuerzo del sector privado, desde luego pues no solamente se nos hace fácil conversar con él ante ciertas circunstancias, sino también en plantearnos con responsabilidad. Decimos, mira, vamos a invitar a Carlos. Y decimos Carlos porque así nos hemos tratado. Él en el desempeño de su cargo como dirigente empresarial y nosotros en la calle en plan de reportero de la fuente económica. Ya, bueno, estamos no distantes de la responsabilidad institucional, pero sí nos permite hacerle un seguimiento a cada uno de los dirigentes y llegar a este mes con la intención de hacer ese balance. El planteamiento que, en este caso, a título personal, no sé qué piensa Ligia sobre esto. Cuando nosotros comenzamos el trabajo de la relación con el dirigente empresarial, nosotros nos planteamos decir, 2 años es muy poco tiempo. Desde luego dicen, no, pero hay unos estatutos, hay unas normas, hay unas disposiciones que hay que cumplir. Lo que sí decimos también, y lo planteamos también cuando conversamos los periodistas, es decir, oye, pero es que cuando tú en 2 años haces un planteamiento de fondo, quieres hacer una modificación de lo que significa el desempeño empresarial, y en 2 años ya el nuevo presidente tiene que venir con otra propuesta, no dice de qué y para qué sirvió la anterior propuesta. Y ese es un razonamiento que hacemos en este momento detrás de este micrófono, en compañía de Ligia Perdomo, para el presidente de Fedecámara, Carlos Fernández. Y le vamos a decir, Carlos, porque bueno, así nos hemos conocido. Y uno dice, Carlos, ¿estás satisfecho? 2 años son suficientes. ¿Te sientes a gusto con lo que has logrado? ¿O creas una base para que quienes te vengan a suceder definitivamente continúen con lo que tú expusiste? O definitivamente el que viene olvida lo tuyo y el sector privado queda en la misma posición anterior. Buenos días, Carlos. Bienvenido a la otra vía y gracias por aceptar nuestra invitación. Oye, muchas gracias, Edesio. Pues muchos buenos días. Muy agradecido, Edesio, Ligia, a todo el equipo de Radio Caracas Radio. Y por supuesto, complacido de llegarle a tantas personas en esta mañana de hoy. Esa es una muy buena pregunta y yo quisiera responderla desde el punto de vista primero personal. Sin duda que estoy muy satisfecho. Estos han sido 2 años, digamos, en la presidencia de Fedecámara, pero tengo que sumar también
2 años de la primera vicepresidencia, en los cuales, digamos, el segundo año de esa vicepresidencia, pues también casi que dedicación exclusiva, porque así lo ameritaban las circunstancias de la pandemia, que fue un enorme reto para el sector empresarial en la época del presidente Cusano. Y yo me siento satisfecho en lo personal, más allá de que serán las bases de la institución las que juzguen si la labor fue la adecuada. Me siento satisfecho porque el Fedecámaras me permitió conocer mucho mejor un país que yo pensaba que ya conocía. Como tú sabes muy bien, yo he sido una persona que en constante visita por mi trabajo profesional y por mi actividad gremial, siempre me gusta estar en contacto con las regiones del país, pero Fedecámara tiene un respeto, tiene una magia que me permitió que muchísimas personas que jamás me imaginé me abrieran las puertas de sus casas, de sus negocios, de sus instituciones, y creo que me permitió un conocimiento mucho más profundo de la venezolanidad, y creo que al salir de esta gestión quizás voy a poder responderme una pregunta que me hacía al inicio cuando comencé recorriendo el país ya como presidente de Fedecámara, que vi el cambio hacia la autonomía, cuando la gente dejó de pensar en el Estado, en la dádiva, y se dio cuenta que tenía que responder con su esfuerzo. Yo me preguntaba, no lograba entender cuál era la aspiracional del venezolano, y creo que al terminar estos 2 años quizás pueda concluir. 2 años pueden ser poco, pero 2 años ha sido, nosotros tenemos que ser respetuosos de la institucionalidad, eso no quiere decir que no pueda cambiarse en el mañana. Y en el caso particular mío, yo creo que tuvimos decir la fortuna, o la ventaja, o la suerte, como quiera llamarse, o mi formación de la Escuela de Comercio, de donde vengo, de que para mí la gestión del presidente Cusano fue mi gestión también, y buena parte de lo que yo elaboré ya como presidente o que dirigí como presidente fue continuidad de cosas que juntos habíamos comenzado durante su presidencia. El planteamiento fundamental de nuestra prédica fundamental en estos 2 años, que ha sido la necesidad de discutir con la sociedad un nuevo modelo de desarrollo económico para el país, partió de un estudio de prospectiva económica que hicimos bajo la presidencia del señor Cusano, y que nosotros le hemos dado continuidad en estos años, y que la Asamblea de Maracaibo, que es dentro de 2 meses, 1 mes y medio, cuando entreguemos, vamos a llevarle un planteamiento también en nuestras bases, ya con las bases programáticas de ese planteamiento de camino al futuro. En la asamblea pasada en Mérida hicimos la base conceptual, es decir, la base estratégica, las bases para la discusión de ese modelo, y ahora vamos, después de un segundo recorrido por el país en mesas de trabajo, etcétera, etcétera, vamos a hacer las bases programáticas, que no es otra cosa que ya los planteamientos concretos, claro, de medidas y acciones que deben tomar distintos actores de la sociedad, no solo los que formulan políticas públicas, para avanzar hacia ese nuevo modelo de desarrollo. Creo que ayer hicimos una jornada muy importante en ese sentido. Ayer terminó, digamos, el concurso de ensayo, donde la academia se unió con el empresariado a hacer propuestas para ese nuevo modelo de desarrollo. Se inscribieron más de 560 alumnos de 46 universidades del país, de 19 estados del país. Ayer fue un acto muy, muy emotivo. Se entregaron los 3 primeros premios en la categoría estudiantes, 3 primeros premios en la categoría investigadores, y unos cuadros de honor de más o menos como 27 de trabajo, y se establecieron quiénes son los candidatos para una beca que va a otorgar el gobierno de Francia al mejor de los trabajos, a un grupo de trabajo sobre una temática específica. Eso en el sentido de que la necesidad de que un mensaje al país de que a veces tenemos que poner de lado lo urgente, y también tenemos que discutir lo importante, porque si queremos ir a una economía productiva, son muchos los cambios que tenemos que hacer, y no solo dependen del gobierno, sino que dependen de todos los agentes sociales. Buenos días, señor Fernández. Hola, Lidia. Hola. Yo quería preguntarle, este nuevo modelo de desarrollo que ustedes tienen poco más de 2 años trabajando, si uno busca en la página de la página web de la prospectiva, podemos informar a nuestra audiencia que hay una página destinada a presentar todo lo que se ha hecho con este nuevo modelo de desarrollo. Se llama Prospectiva 2035 y lo pueden encontrar en prospectiva2035.org. Leyendo en la página dice que ya no será como antes. ¿Por qué el camino al futuro ya no será como antes? Bueno, hay una frase muy bonita que rescató el profesor Carlos Chacón, que es uno de los asesores, dice: ya el futuro no será como antes,
Porque cada año que pasa o cada mes que pasa, el futuro va a ser distinto a como lo veíamos años atrás. Ahora, fundamentalmente, la base fundamental de esa propuesta, de esa frase que está allí, de ese planteamiento, el futuro ya no será como antes, es porque los cambios tecnológicos están influyendo muchísimo, no solamente en el mundo de los negocios, sino en la misma organización social. La globalización es una realidad tan potente que hoy en día hablamos de cadenas de valores globales. O sea, cualquier producto que ustedes y nosotros consumimos, no nos imaginamos, pero obtiene, digamos, aportes de fábricas, de empresas, de ingenieros, de diseñadores que están en 4, 5, 6 continentes, que hablan idiomas distintos, que transan en monedas diferentes y que se someten a legislaciones muy variopintas, y al final son cadenas de valor que lo que buscan es la productividad. Cada día el mundo inclusive define sus regiones geográficas por temas de especialidad. Pues unos estamos llamados a ser los productores de alimentos, de materias primas y industrias de procesos, otros están llamados a ser los chips, otros están llamados a hacer los desarrollos tecnológicos en medicina, etcétera, etcétera. Y los cambios tecnológicos están yendo cada día, vayamos más a plataformas digitales. Entonces cada día, por ejemplo, esas legislaciones que te decían que tú no podías tener más de tanto porcentaje de extranjeros en una empresa, bueno, ¿cómo lo vas a regular si el aporte, la generación de valor se hace a través de plataformas digitales de personas ubicadas, como les decía anteriormente, en cualquier lugar, del mundo? Todo eso te impacta la manera de hacer negocios, todo eso te impacta la manera de las buenas prácticas. Y por cierto, también te impacta las relaciones humanas y también te impacta las relaciones familiares. No es lo mismo hoy en día, por ejemplo, en estos días salió una decisión de la ciudad de Nueva York que decía que tenían que ir al trabajo presencial por lo menos 2 días a la semana. Bueno, imagínate tú, eso era impensable hace 3 años. Bueno, ¿qué significa? Que si tienes 2 días en tu casa o 3 días en tu casa, inclusive la relación con tu familia, la relación con tus hijos va a ser distinta, aunque estés en tu casa trabajando, la presencia, el contacto, el mirarse, el poder, digamos, compartir quizás una de las comidas, etcétera. O sea, el mundo está cambiando mucho. Además, tenemos una institución tan importante como las Naciones Unidas, con todos los cuestionamientos que muchos los pueden tener, que se ha planteado unos objetivos de desarrollo sustentables, que los llaman los ODS, las Naciones Unidas, los del 2030, tienen diferentes nombres, que básicamente te están hablando que todos queremos ir a un mundo más igual, un mundo más inclusivo, un mundo más humano, un mundo mucho más participativo, mucho más equitativo. Entonces, y yo creo que todas las tendencias se están dando en ese sentido, y es común ver que las empresas tienen un propósito, y tienen un propósito que tiene un triple impacto. Y, ya estamos teniendo una consideración distinta del hecho económico, por eso que el futuro lo va a ser como antes. Ahora, como antes lo veíamos, lo queremos decir. Ahora también puede interpretarse, en el caso venezolano, que no podemos volver un futuro rentista. Si el día de mañana, por buena fortuna y por arreglos políticos y por se toma conciencia de la realidad y de todo lo que está sucediendo, supongamos que llegamos a un acuerdo y se levanta el tema sancionatorio, volvemos a hacer una potencia petrolera, Dios mediante. Una cosa es que seamos petroleros y otra es que volvamos a ser rentistas. Tenemos que tener un país petrolero, pues tenemos que tener una economía productiva, una economía que piense a largo plazo, un sector privado que trabaje en la generación y la construcción de capacidades para sus gremiados, que pensemos a largo plazo en ese sentido y que dejemos lo que pasó durante muchos años, que perseguíamos la renta y nos dejábamos llevar por una visión cortoplacista y perdimos la capacidad de generar competencia en los mercados. Sí. Perdimos perdimos. Creo que perdimos el contacto con el presidente. Un estudio de la actividad petrolera, el resto de las actividades del país. ¿Qué decía eso? Eso decía que simplemente, de alguna manera, el petróleo nos tapaba las ineficiencias que teníamos. Nosotros no podemos volver a eso. Que la renta petrolera sirva para volver a tener una educación de primera, sirva para tener una salud de primera, sirva para construir una infraestructura que nos dé competitividad y, ¿por qué no?, sirva para formar unos fondos de ahorro, de inversiones importantes que le dé una mayor seguridad a las generaciones por venir y a los que nos queda, a los que estamos ya no tan jóvenes, lo que nos queda, digamos, de los años que vienen. Con reconstruir todo un tema de seguridad social a raíz, a partir del petróleo, pero no pensar que la renta petrolera va a volver a ser lo que fue. Es importante, usted acaba de decir a partir del petróleo y no con la renta petrolera, pero no sé, mi percepción es que hay como mucho discurso oficial, claro, ¿no? Hablando de que no podemos volver al rentismo, pero como que
retórica, porque en la práctica todavía no terminamos de ver definitivamente ese despegue de parte del gobierno como para que le dé los incentivos al sector productivo y convertirnos en una economía verdaderamente eficiente. Yo coincido plenamente contigo, pero mi preocupación es un poquito mayor, porque también siento que otros sectores sociales presionan a la sociedad y presionan al mismo gobierno para volver a las prácticas rentistas. Entonces yo creo que es una discusión que tiene que darse en el seno del gobierno y definitivamente profundizar aquellos mecanismos que realmente nos conlleven a una economía productiva, a una economía abierta, que requiere, entre otras cosas, muchísima institucionalidad, que requiere muchísimo respeto al Estado de Derecho, que requiere muchísimo respeto a la división, a la división de poderes, porque una economía productiva se va a basar fundamentalmente en la inversión de los ciudadanos, en la inversión privada, y eso requiere, por supuesto, no solamente unas normas de respeto a la propiedad y a los derechos de los ciudadanos, sino unos tribunales que accionen en esa medida y una conducta de las instituciones del Estado y de las instituciones privadas, también en el sentido de darle respeto y darle consideración al Estado de Derecho y al derecho de la propiedad y de los inversionistas. Nosotros no podemos seguir pretendiendo o creer que con la inversión pública es que vamos a lograr transformar la economía, por lo menos en el corto plazo. Y creo que una buena muestra de eso fue lo que sucedió en el año 21, en el año 22, y quiero aprovechar este espacio para eso. Muchos han dicho, muchos nos han criticado, inclusive a nosotros, porque hemos hablado mucho en términos positivos, en términos optimistas, sin caer en el optimismo panglosiano y real. Y decíamos que la economía mostró cierta recuperación en el 2021 y una mejor recuperación en el 2022. Pero una cosa muy importante es que la economía en el 21 creció quizás 0,5, 2 puntos, en el 22 no lo sé, pero que para nosotros nos da 9%, a otras personas les da más. Pero el consumo en el año 21 creció 12% y el consumo en el año 22 creció más del 20%, el consumo privado. Y eso tiene dos elementos que hay que leer. En primer lugar, que es un país que tiene una infraestructura que puede responder rápido. En segundo lugar, que hubo una mejora en los ingresos de los ciudadanos que quizás se ha retrocedido, pero lo más importante que hay es que hubo un sector privado que pudo acompañar ese aumento de la demanda desde el punto de vista de la oferta. Si nosotros vemos los números de Conindustria, por decir un ejemplo, vemos que en el primer trimestre del año 2020, en el segundo trimestre del año 2021, la capacidad ocupada era 21%, subió a 39% a finales del año pasado, acaba de bajar a 31%. ¿Qué quiere decir? Que esa subida del 20 al 39%, el empuje de la demanda, el sector privado lo acompañó desde el punto de vista de la oferta, a pesar de ser un país donde no tenemos crédito, donde la banca, digamos, está sumamente controlada por el tema del encaje, por el tema inflacionario, pero ahí hubo una respuesta de un sector privado que ha entendido que a pesar de que no hay los mecanismos de apoyo que normalmente teníamos en la política del Estado, ha logrado responder a esa solicitud, a esa demanda de sus consumidores. Y yo creo que allí está la base fundamental de tener esperanza en que sí podemos instaurar una economía productiva y donde sí es muy importante ver la microeconomía a la hora de hacer los análisis prospectivos de cómo se va a comportar la economía del futuro. Estamos conversando con el presidente de FEDECámara, Carlos Fernández, quien lo que hicimos, justamente le planteamos esta invitación para hacer un balance de lo que se ha venido haciendo, del trabajo que él ha hecho. Y cuando decimos él, porque bueno, ahí en FEDECámara, como en la mayor, como en la totalidad de los gremios empresariales, hay unos estatutos, se cumplen con los estatutos, se plantean cambios, pero también se respetan las normas y los procedimientos. Cuando el presidente de FEDECámara hace esta reflexión, Carlos, ¿qué ha sucedido en el acercamiento con las otras partes? Llamemos Estado, llamemos sector sindical o laboral, llamemos también con la parte académica. Es decir, ¿qué es lo que se ha logrado estructurar en este tiempo que tú has estado allí? ¿Y cómo te planteas tú lo que dejas y en función de lo que se vaya a hacer al futuro? ¿Tú crees definitivamente que sí podemos salir de donde estamos? Y si no podemos salir en este momento, por lo menos que podamos echar las bases para un verdadero cambio y no sometido a lo que nos ha sucedido. Y tú has puesto el caso del rentismo, pero ha estado siempre, ¿no?
Es decir, hemos cargado durante varias décadas con esas limitaciones y ahora cuando tenemos una cantidad de retos a nivel del mundo, también nos encontramos con un entorno que es el entorno latinoamericano, en donde el enfoque político es totalmente distinto en lo que significa, en lo que somos y hacemos nosotros. Entonces, ¿cómo lo planteas tú en función de futuro? Bueno, yo creo que primero me gustaría el comentario que hiciste del tema del argentismo. Es verdad que lo hemos tenido siempre, pero no lo hemos tenido siempre en el mismo grado y en la misma profundidad. Por eso, por eso el modelo económico venezolano fue un milagro socioeconómico pocas veces visto en la historia de la humanidad entre 1920 y finales de los 70, y es muy distinto después de los 70, y yo creo que tuvo que ver mucho con la profundización del rentismo, y porque pasamos no solamente de ser rentistas como éramos quizás, sino que pasamos a ser profundamente estatistas. Y allí yo creo que es una discusión que tiene que darse la sociedad, que quiere, y creo que a partir de un momento determinado, cuando volvimos al estatismo, creo que allí, más allá del estatismo, hubo un cambio cultural que quizás no nos dimos cuenta, que fue que privilegiamos el control de la riqueza sobre la generación de la misma. Y tú no puedes repartir lo que no generas. Tú, para poder repartir, establecer mecanismos de repartición equitativa de la riqueza, tienes que comenzar por generarla. Nos dio una fiebre, un entusiasmo por creyendo que el control era lo importante, y nos olvidamos que es mucho más importante seguir generando la riqueza. Yo creo que esto sería por un debate. Ahora, mira, yo creo que hay cosas que se han avanzado. Hemos hecho un gran esfuerzo y logramos, digamos, la instalación del Foro de Diálogo Social con el acompañamiento de la Organización Internacional del Trabajo. Yo creo que ese es un esfuerzo que hay que reconocerle a todos los involucrados. Un trabajo, por supuesto, Fede Cámara fue quien incó la querella, la demanda ante la OIT, después se sumaron a otros agentes laborales, etcétera. Y bueno, pero también el gobierno puso de su parte, y después de la edición de la comisión de encuesta logramos establecer, pues, un foro de diálogo social que ha tenido 3 reuniones en Venezuela, y probablemente estemos a punto de convocar otra. Obviamente no se ha avanzado en algunas cosas, en otras no se ha avanzado entre el foro de diálogo social, pero yo soy de los que pienso que es mucho mejor tenerlo, y tener la mesa y tener la instancia para reunirnos, que seguir hablándonos a través de los micrófonos, a través, digamos, de cartas y de acusaciones, digamos, en los medios de comunicación. Y creo que es mucho mejor sentarnos en una mesa a dirimir esta diferencia. Y creo que ha sido un esfuerzo del sector laboral, un esfuerzo del sector empresarial, y también hay que reconocerle un avance en ese sentido, pues, al sector público. Yo creo que ha habido, digamos, también, yo creo que hay que reconocer que la flexibilización en los temas cambiarios, en los temas de control de precios, etcétera, de alguna manera trajeron un aliciente al sector privado y reencontrarse, digamos, con las oportunidades para salir a trabajar. Yo creo que en eso ha habido un esfuerzo enorme de coordinación entre todos los entes del sector privado y, por supuesto, el ente coordinador por naturaleza de los gremios empresariales de Cámara. Yo creo que hicimos un aporte importantísimo. Nuestro afán nunca ha sido protagónico, ni mucho menos, pero creo que tenemos mucho que ver en la reanudación de las relaciones comerciales con Colombia. Mucho antes de la victoria del señor Petro, nosotros estuvimos en Cúcuta en enero del año 22, ya planteando las cosas desde otro cariz, resaltando que se trataban de personas, que el cierre de las relaciones consulares no se justificaba, que habían 2 millones de venezolanos en Colombia, no sé cuántos millones de colombianos en Venezuela que necesitaban sus consulados, que el paso entre Cúcuta y Táchira es una realidad social, una realidad humana que había que de alguna manera tomar en consideración, y que el país necesitaba soluciones. Y yo creo que por eso, cuando se da la apertura, nosotros nos agarramos muy preparados y logramos, digamos, muchas cosas. Creo que hemos hecho un trabajo, y me parece interesante, en volver a colocar en el mundo, en la comunidad internacional, de que en Venezuela existe un sector privado. Sí. Que existe un sector privado autónomo e independiente. Que no es cierto esa conseja que se ha querido crear de que todo el sector privado de Venezuela que queda es porque está en la órbita del gobierno o son enchufados, como lo quieran llamar. Aquí hay un sector privado de todo tipo, tradicional, más nuevo, unos más cercanos, otros no tan cercanos, otros que no tienen otro camino que trabajar, digamos, con instituciones públicas. Me refiero, por ejemplo, al sector petrolero. Si tú tienes una empresa petrolera, tienes que trabajar con PDVSA, no tienes que cerrarla. Sí. Eso no significa que esa empresa tenga una o determinada calificación. Es su realidad y esa tiene que extenderse. Bueno, yo creo que esas giras que hemos hecho internacionalmente han traído resultados.
No solamente hemos recibido ya 3 misiones internacionales, vino la gente de Colombia, vino la gente de Turquía, recientemente vino la gente de Francia, respondiendo a visitas que nosotros también hicimos a algunos de esos países. Logramos con el gobierno francés que se volviera a permitir el financiamiento y el aseguramiento a las exportaciones de Francia a Venezuela. Tuvimos una participación muy importante, fuimos más de 20 delegados a la reunión de la Conferencia Iberoamericana de Empresarios. Ahora estamos invitados para la reunión de los empresarios de la Unión Europea en Bruselas. Reingresamos al International Chamber of Commerce y también ingresamos a la World Federation of Chamber of Commerce, instituciones de las que nos habíamos separado. Esa vorágine que nos llevó a concentrarnos todo en el tema político venezolano, que es fundamental. Pero nosotros no podemos perder de vista que si queremos ir a una economía productiva es global. Y la capacidad instalada de Venezuela para ocuparla totalmente va a ser muy difícil lograrla en el corto plazo con el consumo venezolano. Así que tenemos que necesariamente, para poder llegar a niveles de ocupación del 70-80% de la industria que realmente nos haga competitiva, necesariamente tenemos que salir a los buscados, y nos corresponde a nosotros los empresarios ir a buscarlos de la mano de nuestros amigos empresarios de otros países y de las instituciones que existen en muchos de esos países para propiciar el comercio, el intercambio comercial entre las diferentes naciones. Ligia. Yo quería preguntar, y quizás creo que por razones de tiempo lo podrá responder cuando regresemos del corte, usted tocó el tema del foro de diálogo social que se inició en febrero con el acompañamiento de la OIT. Hubo un resultado, digamos, un primer resultado que lo vimos todos con las medidas que se anunciaron a propósito del 1 de mayo, pero yo lo que quería saber es, y lo responde después del corte, es esas reuniones se mantienen. Evidentemente el foro era un mecanismo continuo, por supuesto, de seguimiento para poder hacer que las condiciones del país, pues como es la devaluación y la inflación, pues no se comieran rápidamente el ingreso de los trabajadores. Pero mi pregunta es, una vez lograda esta primera fase, que fue estos anuncios que tuvimos el 1 de mayo, estas reuniones continuaron, están activas hoy día, están discutiendo otros temas. Por favor, al regreso del corte podemos responderla. Sí, tenemos como invitado este día al presidente de FEDECámara, Carlos Fernández Gallardo, y por supuesto pues queremos hacer un balance de lo que ha significado su esfuerzo de los últimos 2 años, y cuando vengamos vamos a tratar no solamente lo que está planteando Ligia, sino que voy a hacer lectura de algo que también fue un motivo de diferencias internas acá en la otra vía. Pero bueno, vamos, Alejandro. Usted escucha La Otra Vía, una forma ligera de entender la economía. Por RCR Negocios. Puedes seguirnos en nuestras redes sociales. En Twitter, @RCR750, la radio que se ve. Hola, les saluda Alfredo Yuncosa y los invito a acompañarnos a Con Seguridad Radio, el programa pensado en la seguridad de los ciudadanos y las organizaciones. Con Seguridad Radio. Todos los sábados a las 12:30 de la tarde. Por RCR.tv, la radio que se ve. Pluralidad contigo. Respeto contigo. Responsabilidad contigo. Libertad contigo. Estamos contigo y punto. De lunes a viernes a la 1 de la tarde. Contigo. Solo por RCR 750 AM. Porque lo bueno une. Ellos sí que no saben nada. Y así nos va. El espacio donde se tocan los temas más candentes de interés político y nacional. Y así nos va. En este programa, la picardía y el humor inteligente son los protagonistas. Pura cabilla. Lara y Hernández descosen y revelan los secretos más oscuros del acontecer político. Y así nos va. De lunes a viernes a las 4 de la tarde. Por RCR 750 AM. Hola.
Hola, les saluda Mónica Popo y los invito a acompañarnos a Diafragma 5.6 Radio, la fotografía que tú escuchas, el único programa de radio dedicado para la fotografía y los fotógrafos. Diafragma 5.6 Radio, todos los sábados a las 11 de la mañana, por RCR, la radio que se ve. Queridos astroyentes, nuestro programa Guía Astrológica ha cambiado de horario. Todos los sábados de 2 a 3 de la tarde, Guía Astrológica. Solo por RCR y RCR.tv, la radio que se ve. Puedes seguirnos en nuestras redes sociales. En Twitter, @RCR750, la radio que se ve. RCR 750 AM, porque lo bueno une. Una forma de entender la economía como parte de su vida cotidiana. Es La Otra Vía, por RCR Negocios, 750 AM. Bien, nosotros continuamos nuestra conversación de esta mañana con el presidente de Fede Cámara, Carlos Fernández Gallardo. Antes de ir a la pausa, Ligia le había hecho un planteamiento a Carlos, pero sin embargo yo quiero complementarlo con algo mientras Carlos también se reconecta con nosotros y podemos entonces profundizar el planteamiento de Ligia y aquello que tenemos que tomarlo como referencia. Yo recuerdo que cuando estábamos en estos menesteres y teníamos como compañero al lado a Aurelio Concheso, yo insistía en la necesidad de darle importancia al uso de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela. Y Aurelio me decía, pero ¿cuál es tu empeño en echar mano de un papel o de un documento que lamentablemente se desestima, no se le da el valor que tiene y sobre todo se le ve desde el lado lejano y en función del interés del ejercicio político? Yo lo voy a leer una vez más y estoy seguro de que Carlos, conjuntamente con lo que le va a responder a Ligia, nos puede dar una reflexión sobre esta cuestión. El artículo 299 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela dice lo siguiente: el régimen socioeconómico de la República Bolivariana de Venezuela se fundamenta en dos principios de justicia social, democracia, eficiencia, libre competencia, protección del ambiente, productividad y solidaridad a los fines de asegurar el desarrollo humano integral y una existencia digna y provechosa para la colectividad. El Estado, conjuntamente con la iniciativa privada, promoverá el desarrollo armónico de la economía nacional con el fin de generar fuentes de trabajo, alto valor agregado nacional, elevar el nivel de vida de la población y fortalecer la soberanía económica del país, garantizando la seguridad jurídica, solidez, dinamismo, sustentabilidad, permanencia y equidad del crecimiento de la economía para lograr una justa distribución de la riqueza mediante una planificación estratégica democrática, participativa y de consulta abierta. ¿Por qué hago uso de este artículo de la Constitución? Porque al ciudadano venezolano te nos ha motivado a tener confianza en lo que en algún momento se planteó a nivel mundial como fue la democracia. Lamentablemente los cambios que se han venido dando también responden a unos principios, a unos fundamentos que en el orden político están prácticamente agitando mares y posiciones de las sociedades, sobre todo América Latina. No podemos perder de vista lo que está pasando en América Latina. En este caso hablo a título individual. Yo dudo que nosotros podamos definitivamente ganar el tiempo que necesitamos para hacer los cambios, porque lamentablemente hemos querido tomar y hemos tomado las normas que rigen a la nación venezolana en un instrumento de orden político, en un instrumento de grupos y no en atención y en respuesta a lo que definitivamente deberíamos tener como sociedad. Este es un punto de vista que nosotros lo consideramos, lo hemos tratado a lo largo del tiempo del programa La Otra Vía y que hoy una vez más se pone sobre el tapete cuando se está hablando de procesos electorales. Uno duda, uno tiene desconfianza. Carlos nos ha dado hasta este momento una serie de reflexiones en donde lo hace ser, tiene un enfoque muy positivo y eso es valioso.
Pero sin embargo, también tenemos nosotros, como ciudadanos, derecho legítimo a tener nuestras dudas con respecto a cómo se manejan las cuestiones en el país. Ligia. Sí, bueno, vamos a darle la oportunidad al señor Fernández para que responda luego el Foro Diálogo Social, si ese mecanismo, que es un mecanismo en teoría continuo, pues se mantiene en las reuniones a esta fecha, después de la primera fase que terminó en los anuncios que conocimos el 1 de mayo. Sí, bueno, quisiera un poco precisar el Foro de Diálogo Social, para que no se... Porque quizás se ha generado, el país está tan ávido de soluciones, que se han generado muchas expectativas que el foro no va a poder cubrir, porque el foro tiene sus propias limitaciones. Quiero recordar que el foro, como les decía, es el mecanismo que acordamos para aplicar las recomendaciones de la decisión de la Comisión de Encuesta, que es un organismo de control de la OIT. Y el Foro de Diálogo Social, porque así establecía la querella, o la demanda que se introdujo, solamente se refería a 3 convenios de los muchos que son, digamos, que tienen aprobada Venezuela en el seno de la OIT, que son el de salario mínimo, el de diálogo tripartito y el de libertad sindical. Y a esos básicamente, esos 3 temas se circunscriben. El Foro de Diálogo Social ha tenido, digamos, nos hemos reunido en 4 ocasiones, la primera, y nace, eso también tiene mucho que ver con las decisiones que toma la Organización Internacional del Trabajo, que se reúne 2 veces al año. Entonces muchas veces las cosas suceden en respuesta a esas decisiones que logramos conseguir, vamos a decirlo así, en el seno de la OIT. Ha habido 4 foros de diálogo social, quizás el que más recuerdan es el último, que fue en enero de este año, que se celebró en Margarita, y la respuesta dije sí, porque precisamente en las primeras reuniones del Foro de Diálogo Social, sobre todo la primera presencial, que fue en abril del año 22, allí básicamente se establecieron cronogramas, se establecieron metodologías, se establecieron responsables, se establecieron quiénes son los contactos, los diferentes actores sociales, para bajarle, digamos, unos puntos, digamos, bajarle 2 a las discusiones y llegar, digamos, a discusiones constructivas y de respeto y no de tanto ataque y desconsideración. Y ahí se lograron muchas cosas de libertad de personas. Nosotros logramos algunas devoluciones de propiedades, actualizar algunos temas que teníamos pendientes ante los organismos públicos, etcétera, etcétera. Y tenemos el tema complicado, por supuesto, que es el tema del salario mínimo. Nosotros en enero habíamos llegado a un acuerdo para tener listo para abrir la metodología para la fijación del salario mínimo. Desafortunadamente no la hemos podido consensuar. Cada uno de los actores puso, digamos los elementos o las variables que consideraban más importantes y la manera, digamos, de establecer unos cálculos, y eso está en un proceso de construcción. Inclusive después del 1 de mayo todavía han habido, digamos, han habido como varias reuniones que se han celebrado, y esperamos tener inclusive una reunión ahora dentro del marco de la Conferencia General del Trabajo que arranca mañana en la ciudad de Ginebra, y vamos a estar todos los actores sociales, probablemente hagamos una nueva reunión. Este es un esfuerzo complejo, que va a llevar su tiempo, porque necesita de alguna manera, lo que queremos lograr es establecer algunos mecanismos que de cierta forma, una vez que se logren algunos mínimos, no desaparezcan en el tiempo, de alguna manera proteger lo que se vaya a decidir de los vaivenes de la economía, sobre todo pues del impacto de la inflación. Sí. Y precisamente uno de los elementos fundamentales a la hora de tratar de fijar una cifra es que tenemos que recordar que todavía el principal flagelo económico en Venezuela es el tema inflacionario. Nosotros no hemos terminado de resolver el tema inflacionario. Es verdad que hemos bajado de unos niveles elevadísimos y que hoy en día, si lo proyectamos anualmente, estamos fuera de la hiperinflación. Pero yo quiero decirles una reflexión, y esto es un poco, y yo sé que muchas veces me malinterpretan, porque yo no quiero, y trato de reivindicar nuestra posición de institución independiente y autónoma. Desde 1983 a la fecha, en Venezuela solo hemos tenido un año de inflación de 1 dígito. Y la inflación de 2 dígitos es dañina. Por supuesto que la hiperinflación es mucho peor. ¿Qué quiero decir con esto? Nosotros tenemos un tema estructural de inflación
que tiene que seguir siendo el principal elemento a nosotros combatir, y eso, teniendo eso como premisa, hace mucho más complejo poder llegar a mecanismos de actualización que logren permanecer su valor en el tiempo y que no se vuelvan, digamos, sal y agua, como ha pasado con los últimos no sé cuántos aumentos que hemos tenido en los últimos años, que al correr del tiempo se vuelven sal y agua precisamente por el efecto inflacionario. Y hemos planteado también la posibilidad de que mecanismos distintos al salario, por el impacto que el salario puede tener y la rigidez que tiene, también se permitan, porque creo que hay que ver las cosas en el corto plazo y en el largo plazo. Y en el corto plazo es imperativo resolver el tema del ingreso de los trabajadores. Llámese como se llame, bonificación, productividad, etcétera, etcétera, mientras de alguna manera se van fijando las bases para la conquista fundamental, que es la base de cálculo de las demás conquistas sociolaborales, que son el salario como base de cálculo de todos los demás beneficios. Entonces tenemos que ir en paralelo mientras llegamos a una construcción definitiva, buscando un mecanismo que de alguna manera le ayuden a mejorar la condición y la capacidad adquisitiva del trabajador y de la familia venezolana. Lo que sucede es que también pesa mucho el Estado como empleador, y es a partir de allí que justamente se hacen limitaciones o se imposibilitan algunos cambios que se requieren, ¿no? Enorme, porque no solamente un Estado empleador, sino un Estado que tiene que por mal manejo de la seguridad social también tiene la carga de 5 millones más o menos de pensionados que de alguna manera también tienen que ser satisfechos. Y digo mal manejado, no ahorita, durante muchos años. Yo tengo 30 años cotizando en el Seguro Social, probablemente tú tengas más de eso, y ahí no hay nada guardado de lo que cotizábamos durante nuestros años, que nadie nos los dio. Nos los quitaban de nuestro pago quincenal o semanal, depende de la figura de cada quien, y que se deberían estar, digamos, en un pote, teniendo un fondo para que tuviéramos, digamos, una seguridad social digna, por lo menos. Bueno, eso se gastó, o se lo comió la inflación, o se mal manejó, o lo que sea. No ahora, desde hace muchos años. Y esos son los temas que tenemos que plantear con soluciones desapasionadas, para que sean soluciones realmente estables, más allá de un gobierno o de otro, más allá de una ideología o de otro, porque se trata de los recursos y del dinero de los ciudadanos. Y eso tiene que ser sagrado, eso tiene que ser respetado, eso tiene que tener una serie de principios que lo rijan, que a la hora final que lo disponga es el que es el dueño del dinero, que es cada uno de los ciudadanos que de alguna manera contribuyeron con esos temas. Aquí tenemos muchos temas pendientes en el tema laboral, y definitivamente no podemos olvidar, este es un tema muy importante, y con esto no quiero justificar a nadie, hay que manejar realidades. El presupuesto de la nación venezolana es 11.000 millones de dólares. Es menos de 1.000 millones de dólares al mes. Saca la cuenta, si tienes 5 millones de pensionados, 3 millones y medio de funcionarios públicos, ¿cuánto los puedes pagar si todos esos 11.000 millones los dedicas a nada más a pagar salario? Quiero recordar, para hacer una cifra más o menos equitativa y comparativa, porque me suena muy difícil comparar la fecha por las distorsiones económicas, que más o menos el gasto público en Venezuela en el año 2010-2009 era de casi 10.000 millones de dólares al mes. Y ahora es al año. Bueno, eso por supuesto que tiene que ver con la destrucción del aparato productivo del país, con la destrucción del tema petrolero, y estamos pagando lamentablemente las consecuencias de todos esos errores. Ahora bien, ¿cómo queremos corregir? ¿Queremos corregir creyendo que el futuro sea lo mismo del pasado? ¿O queremos corregir de una manera que tengamos una economía que genere riqueza y que esa riqueza pueda llegar a todos los ciudadanos? Y por eso ponía la explicación anterior. A pesar de que la economía creció 2% o 1% en el 2021, el consumo creció 12%. Probablemente no para todo el mundo no creció igual. ¿Pero qué quiero decir allí? Bueno, allí hubo un mecanismo, la empresa privada y la actividad económica privada, que fue la que, dinamizó la economía, trajo un efecto de distribución de riqueza bellísimo. Porque con solamente crecimiento de 1% del PIB, te creció 10% el consumo privado. Y el año pasado, con un crecimiento del 9%, de 10% del PIB, te creció 23 o 22% el consumo privado. Hay una demostración de la importancia de la economía privada y la inversión para minorar los problemas sociales y los padecimientos y las calamidades de la gente, y cómo hay un efecto distributivo en lo que tiene que ver el trabajo, el esfuerzo de las personas. Y yo creo que allí es donde tenemos que tener el nuevo enfoque
del nuevo modelo de desarrollo que requiere el país. Ese enfoque, Carlos, tú eres optimista con respecto a lo que una vez que tú dejes, bueno, porque no sé, nadie se desvincula de lo que cuando está en el sector empresarial se desvincula ni de lo que son las empresas ni de lo que son las instituciones, pero ¿crees definitivamente que sí podemos por lo menos recomponer ciertas cuestiones que nos han venido imposibilitando precisamente todos estos cambios? Porque es que ahí es cuando justamente caemos en el terreno de lo que decíamos al comienzo, es decir, ¿estás satisfecho? ¿Tú eres optimista, definitivamente? Yo tengo elementos para ser optimista y elementos para no serlo tanto. Yo veo un elemento que para mí es de enorme optimismo, y que es lo que está sucediendo en el sector agrícola venezolano. Sí. En el sector agrícola venezolano es verdad que estamos muy lejos de los topes de producción del 2010. Vamos a partir de esa premisa y estamos todos de acuerdo que no estamos en el 2010. Pero tenemos 3 años consecutivos creciendo en maíz, creciendo en arroz, creciendo en frijol chino, creciendo en leche, creciendo en caña de azúcar. Okay. ¿Y cómo ha venido creciendo? Bueno, ha venido creciendo a pesar de que no hay cartera agrícola, a pesar de, o gracias a Dios a que no hay, agropatria, y ni hay agrofan, y la gente se olvidó de estar esperando la semilla barata y el fertilizante barato que iba a dar agropatria, y ha ido a la economía real, y ha buscado fuentes de financiamiento reales, costosas, que le han permitido traer la semilla de su preferencia, y los herbicidas, las cosas de su preferencia, y tuvieron unos resultados buenísimos, y cuando tuvieron los resultados buenísimos se dieron cuenta que económicamente no eran tan buenos porque tenían que elevar la productividad, y cuando antes hablaban de 4.000 kilogramos de maíz por hectárea, ahora están hablando de 8.000 kilogramos por hectárea. Y cuando tú ibas a una asamblea de FEDEAGRO hace algunos años, la discusión era la cartera agrícola, el monto de la cartera agrícola, la distribución de la cartera agrícola. Hoy en día te están hablando de agricultura de precisión, de agricultura de contrato. Tenemos un producto como el frijol chino, que es básicamente un producto que se cultiva y se siembra con vocación exportadora. El consumo interno es muy bajo. Y eso tiene una mirada muy interesante. La mirada del productor que está trabajando para competir en un mercado global, y también las políticas públicas que te están permitiendo sembrar productos para exportación cuando podrían obligarte a sembrar productos para consumo interno. Allí están pasando cosas que a mi modo de ver no me hacen ser optimista. Ahora también veo algunos planteamientos, alguna resistencia en muchos sectores que quieren volver al apoyo del Estado, que quieren volver a las consideraciones preferenciales, que tienen mucha estrategia basada en temas arancelarios, etcétera, etcétera, que son necesarios, que son importantes, que hay temporalidades que hay que tomar, que tampoco es que podemos abrirnos a troche y moche sin tener algunas consideraciones. Pero en ese sentido, lo que yo aspiro es que esos cambios que estoy mencionando, que me hacen ser optimistas, sean estructurales y no sean temporales, y cuando se resuelva la regadera del petróleo y se resuelve el tema, entonces todos volvamos a presionar por nuestra cuotica de renta, en vez de seguir siguiendo con una mirada productiva y utilizar toda esa renta para realmente volver a crear un sistema de educación robusto, un sistema de salud, un sistema de infraestructura y un sistema de seguridad social. ¿Por qué comienzo con la educación? Porque la educación fue lo que nos hizo grande como sociedad. La educación, nosotros logramos abrazar la modernidad, porque fuimos una sociedad entre 1940 y quizás el año 2000, donde la educación era el vehículo de ascenso y movilidad social. Y eso solamente lo logran los países modernos. Nosotros, si eso lo logramos, ¿por qué no podemos volverlo a lograr de nuevo? Entonces esa es la razón que a mí me hace ser optimista. Los planteamientos nuestros es volver a tener una Venezuela como la que ya tuvimos. Entonces, bueno, si hoy en día estamos más capacitados, hay mayor número de profesionales, tenemos una base para salir adelante muy importante, porque buena parte de la infraestructura ya existe. Bueno, ¿por qué no hacerlo? Bueno, por supuesto que va a depender de nosotros, por supuesto que va a depender de las políticas públicas, por supuesto va a depender de los gobiernos, pero también de la capacidad que tengamos como ciudadanos de presionar en ese sentido y buscar, digamos, de la manera efectiva de conseguir los cambios en esas orientaciones. Señor Fernández, justamente con eso que está comentando ahorita, le quiero preguntar, ¿tenemos una dirigencia política que pueda poner en práctica todo lo que usted está diciendo? Es decir,
no me refiero solamente a dirigencia política de los que nos gobiernan en este momento, me refiero a dirigencia política en general, o sea, a los opositores, exacto, también. Hoy el chavismo es gobierno, pero también tenemos una oposición que tiene aspiraciones válidas, ¿no? Pero tenemos una dirigencia política, no que entienda, porque estoy suponiendo que ellos todos entienden porque son capaces de entenderlo, pero sí que ponga en práctica un modelo no rentista, como usted lo estaba diciendo hace rato. Pues no podemos seguir dependiendo de la renta, sea del producto que sea, indudablemente. Tenemos una dirigencia política que pueda poner en práctica eso cuando usted mismo está diciendo que no ve, digamos, voluntad real para ello, porque todavía usted mismo reconoce que hay sectores que todavía están aspirando que el gobierno les resuelva ciertos problemas. Mira, yo viendo digamos decir, el sector político en términos generales, yo digo que es un reflejo de la sociedad venezolana. Hay buenos, hay malos, hay mejores, hay peores. Hay estatistas, ya hay que se han inclinado a la productividad, hay populistas y hay otros que están claros que las cosas cuestan y que las cosas hay que producirlos. Hay algunos que dan por sentado que los recursos existen y otros que están más conscientes de la dificultad que significa generar los recursos. Pero yo creo que al final la realidad está allí, la realidad es terca y la realidad se impone. Y es muy fácil venir y solucionar con palabras, pero cuando te vayas a buscar en el presupuesto no vas a poder tener los recursos para poder, digamos, aplicar todas las cosas que quieres aplicar. Y vas a tener que entender que vas a tener que ir por el camino de la productividad. Porque si tú hoy en día quisieras volver al esquema estatista, ¿okay?, este pasado, y volver a una PDVSA, digamos, que básicamente generaba recursos para su mínima subsistencia y lo demás lo pasaba a las arcas públicas para el gasto público, que era un elemento dinamizador de la economía importantísimo. ¿Con qué dinero vas a recuperar este PDVSA? ¿De dónde lo vas a sacar? ¿Dónde está ese dinero que tiene Venezuela o que tiene PDVSA para invertirlo en ese sentido? ¿Tú crees que van a venir a las condiciones que están las empresas a advertir si no se le da un cambio definitivo al tema también petrolero? ¿Cómo vamos a venir, cómo vamos a obtener acceso a los multilaterales que tanto hablamos o al financiamiento privado si tenemos una deuda en default que probablemente en marzo, si no llegamos a un acuerdo, sí, podamos empezar también una lluvia, una demanda? ¿O es que creemos que esa deuda no los van a perdonar? Son 100.000 millones de dólares solamente entre capital e intereses, la deuda financiera, vamos a decir, de los papeles venezolanos, sin contar los otros compromisos. La cantidad de recursos que se necesitan para poder recuperar la economía en corto plazo no te van a permitir volver a una visión estatista, una visión populista, una visión rentista. Necesariamente vas a tener que abrir las compuertas para la inversión ciudadana y crear los mecanismos de participación de la inversión ciudadana de distintas formas, privada e internacional, si realmente queremos recuperar a tiempo y en el menor costo posible nuestro potencial. Pues cada día que pasa es más costoso recuperar lo que se está perdiendo, no solamente en el sector petrolero, sino en todo lo demás. O sea, cada día que pasa una empresa privada cerrada, volver a abrirla te cuesta más que el día anterior. Si pasamos 10 años en este sentido, bueno, muchos de los hierros y muchos de los equipos que se están, digamos, que están todavía en muchos galpones y fábricas están paradas, en 10 años probablemente no van a servir para nada, no sustituirlos por cosas nuevas. Entonces, también a ese tema de recursos hay que meter en la ecuación tiempo. Yo creo que una dirigencia que se siente con criterios venezolanistas, como yo creo que lo tienen todos, más allá de la tentación populista, más allá de la posición ideológica que tengan que tener, van a encontrarse con una cruda realidad y creo que van a también estar muy, muy, muy sensibles con la experiencia, lo que hemos pagado. ¿Cómo llegamos a la destrucción del aparato económico? Por creer en una oferta populista, sí, por creer que era posible sustituir el sector privado por importaciones y por empresas formadas del sector público. Ese esfuerzo, ese esquema del 2003 al 2012, 13, que pretendieron sustituir el sector privado por importaciones y por empresas públicas gracias al chorro petrolero, se dio cuenta que nosotros siempre lo advertimos de que era el camino erróneo. Bueno, se dio cuenta, no es poca cosa decir que hoy en día tenemos solo el 30% del PIB que teníamos en el 2013.
Porque a veces pensamos que cuando hablamos que el PIB cayó 70%, como si nos refiriéramos a Marte. No, ese PIB que se perdió 70%, se perdió también el PIB por habitante en un 70%. Entonces, cuando teníamos una economía que el tamaño era de $12,000 por habitante, hoy en día tenemos una economía que es, digamos, entre 2.500 y vamos a ser generosos, $3,000 por habitante. Bueno, esa economía perdió por habitante $9,000 con el impacto que todo eso tiene no solamente en el tema económico, sino en la calidad de vida de los venezolanos y en la situación en la que se encuentran muchos de los servicios públicos por la falta de recursos del Estado para poder atender de la manera como tradicionalmente se atendía. Y una cuestión adicional, Carlos, la cantidad de venezolanos que están fuera del país que pudieran estar en este momento justamente convirtiéndose en respuesta a la necesidad de estos cambios que tú estás describiendo, ¿no? Y que yo creo que tenemos que entender que muchos de esos no van a volver y que tenemos que entender que van a ser precisamente nuestros principales aliados a la hora de la reconstrucción y de la búsqueda para nosotros de mercado en otros países. Para empezar por el mercado nostálgico. Si tú tienes 1 millón de venezolanos en Lima, bueno, hay una serie de productos que quizás ese 1 millón de venezolanos extraña y es más fácil colocarlos en Lima que en otro lugar donde no hay 1 millón de venezolanos. Sí. Entonces, ahí también hay una serie de capacidades y como tenemos muy baja institucionalidad, muchos de esos venezolanos quieren hacer cosas con Venezuela, bueno, se basarán en el primo que dejaron aquí, en el hermano, en el amigo, etcétera. Bueno, entonces esas son cositas que están allí que de alguna manera van a ayudar de cierta forma sí. También a la recuperación económica, como sucede con México, como sucede con El Salvador, como sucede con República Dominicana, con países que tienen también importantes diásporas, y como tú ves que el intercambio entre los locales y los extranjeros, no solamente por remesas, sino por pequeñas importaciones y pequeñas aportaciones, son una parte importante de esas economías. Sí, gracias, Carlos. Infinitamente agradecido porque hayamos tenido esta conversación en donde, por supuesto, teníamos que respetar el contacto y el hecho de que tú no estuvieras respondiendo a esta inquietud y que siempre nos planteábamos acá de hacer un balance. Desde luego que este balance no se detiene, esta conversación no se ha concluido hoy, sino que esperamos tener la posibilidad de que más adelante podamos conversar nuevamente contigo. Bueno, muchas gracias, Edesio, y a todo el equipo, y muchas gracias, Ligia, y bueno, no sé si habrá otras oportunidades en el ejercicio de la presidencia de Cámara. En todo caso, quiero agradecerles. Siempre estuvieron atentos, siempre nos dieron la oportunidad de llegarle a tanta gente, tantos radioescuchas a través de sus ondas para llevar los planteamientos de FECAMARA, y siempre con el mayor nivel de respeto y consideración, cosas que guardamos con cariño y con buen recuerdo. Y nuevamente muchísimas gracias por tanta atención. No, gracias a ti, Carlos. Bueno, señores, infinitamente agradecido a ustedes por la sintonía que nos ha dispensado. Nosotros hemos tenido esta mañana como invitado muy especial para este equipo al presidente de FEDECámara, Carlos Fernández Gallardo. Carlos Fernández concluye su ejercicio en la próxima semana y desde luego pues nosotros, como se lo acabamos de plantear, no vamos a perder la oportunidad de mantenernos en contacto con él, porque al fin y al cabo no solamente ha sido un dirigente a la medida de los requerimientos que plantea el sector privado, sino también en función, como lo ha descrito él en esta conversación, de los compromisos que tenemos con el futuro venezolano. Agradecido a ustedes por la sintonía. Pues hemos estado Ligia Perdomo y quien les habla de Solito Escobar en este contacto con ustedes. Don Alejandro, gracias por el apoyo y gracias por venir, porque el hombre vino con todas las pilas puestas, como se dice. Sigan ustedes con Radio Caracas Radio. RCR Negocios presentó La Otra Vía, una forma de entender la economía como parte de su vida cotidiana.